Muy bien, hermanos. Quiero invitarles a que vayamos a Mateo. Yo sé que anoche estuvieron hablando de esto. Solamente quiero remarcar algo allí en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos 18. Bueno, desde el versículo 16 nos dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo se les apareció muchas veces a sus discípulos después de haber resucitado y se reunió con ellos en varias ocasiones. Interesante de esta ocasión en la cual Él se reúne aquí es que Él los había convocado. En los demás simplemente se les apareció en el camino, les apareció en el aposento alto, en diferentes lugares. Simplemente llegó y apareció. Pero en este caso, el Señor los citó. ¿Cómo sabemos que los citó? El versículo 16 dice que ellos llegaron al monte donde Jesús les había ordenado. Dios les había dicho, quiero que estén allí, quiero que lleguen allí, porque ahí tengo que hablar con ustedes. El hecho de que Él los haya citado remarca la importancia de lo que Él les habría de decir en ese momento. Remarca la importancia de lo que el Señor habría de encomendarles. Este pasaje es conocido como la Gran Comisión. Esa Gran Comisión que el Señor nos da, que le dio a sus discípulos, que está remarcada en los 4 evangelios. El hecho de que Dios les encomendó a ellos continuar, seguir adelante llevando el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, llevando y haciendo la labor de hacer discípulos. Ese es el mandato que encontramos aquí, hacer discípulos. Los demás verbos son verbos secundarios que están descritos aquí, pero el verbo principal de este pasaje es hacer discípulos. Hacer discípulos. La idea es, entre tanto están yendo por este mundo, hagan discípulos. Eso es como cuando está usted ahí en su casa o en la sala y alguno de ustedes va a la cocina y la otra persona que está ahí con usted le dice, ya que vas por la cocina, tráeme un vaso con agua. Ya que vas a la cocina, tráeme un vaso de leche. Mira, si ya que vas para allá, llévate la bolsa de basura. El Señor nos está diciendo de igual manera, ya que están yendo. Es una realidad que estamos en este mundo, es una realidad que estamos andando por este mundo y tenemos relación con muchas personas, nos relacionamos con muchas personas. Y entre tanto estamos yendo en este mundo, nuestro deber es estar haciendo discípulos. La razón de cada día para caminar, para andar en este mundo es hacer discípulos. Hacer discípulos en nuestras casas, en nuestros trabajos, fuera del trabajo, donde estemos, haciendo discípulos. Nuestra motivación para salir debe ser hacer discípulos. Por supuesto, eso va a tomar una serie de formas en las cuales vamos a ir y caminar por este mundo.
teniendo en cuenta que estamos llamados a ser discípulos, teniendo en cuenta que el hacer discípulos comienza con nosotros mismos siendo discípulos, con nosotros mismos siendo seguidores del Señor. La idea de hacer discípulos es ayudar a una persona a crecer en su semejanza al Señor, ayudar a una persona a crecer en parecerse al Señor o en acercarse al Señor. Esa es la meta de cada uno de nosotros. La meta en nuestro hogar, la meta en el vecindario, la meta en el trabajo, la meta en el deporte, donde sea. Testificando a través de nuestra propia vida, testificando a través de compartir la verdad de Cristo, testificando a través de agarrar de la mano a alguien y caminar para testificarle, compartiéndole las verdades de la palabra del Señor. Hace algún tiempo estuve en una semana completa en un entrenamiento allí en la Satélite. Y aquí siempre andan vendiendo verduras o frutas en esas carretas aladas por un caballo. Pues durante estuvimos ahí, todos los días pasaba el señor que vendía verduras con la carreta ahí alada por un caballo. Pero a la par del caballo andaba un caballo tierno, amarrado del cuello del otro caballo. Y andaba, y ahí andaba, y andaba. Y entonces decía el pastor de la iglesia, ese creo que es el mejor ejemplo de discipulado que podemos tener. Porque lo que él estaba haciendo era adiestrando a ese nuevo caballo a andar por esas calles sin asustarse, andar por esas calles sin que los pitos de los carros y conociendo la ruta. Definitivamente lo mantenía en un buen entrenamiento. Y esa es la idea que nosotros hagamos, compartiendo el evangelio, pero también ayudando a otros a caminar, yendo de la mano en cómo debemos leer la escritura, cómo debemos orar, cómo debemos adorar al Señor, cómo podemos servir al Señor. Necesitamos siempre, hermano, necesitamos de alguien que nos enseñe y necesitamos y tenemos la responsabilidad de enseñarle a alguien más. Y eso es responsabilidad de todo creyente, no es responsabilidad exclusiva del pastor, sino es responsabilidad de cada uno de nosotros como discípulos del Señor, el estar haciendo discípulos, el estar compartiendo la verdad del evangelio. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. La otra cosa que quiero remarcar, y bueno, y de ahí menciona que debemos hacerlo bautizándolos, enseñándoles todo lo que el Señor nos ha enseñado. Ahora bien, hay otra cosa que quiero remarcar aquí, es que cuando usted está yendo a ser discípulo, usted debe ir confiado plenamente en quién lo ha comisionado y quién lo está acompañando. Porque esas dos cosas están claramente remarcadas en este pasaje. Dice el pasaje, el versículo 18, esa frase donde dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Esa es como un paréntesis inicial, que remarca o enmarca, más bien dicho, la comisión. Él está diciendo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y al final de la comisión dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Interesante en la forma en que estas dos frases están expresadas en el original, están expresadas de una forma enfática, como quien estuviera diciendo, como que estuviera dando un par de gritos a ambos extremos, como diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Está diciendo el Señor Jesús, no tengan temor porque están yendo porque yo tengo toda la potestad. Y si yo tengo toda la potestad, esa potestad se las estoy dando a ustedes. Por tanto, vayan. Y no tengan temor, caminen, porque yo siempre estaré con ustedes todo el tiempo. Cuando nosotros vamos y cumplimos o hacemos la gran comisión, lo hacemos en la autoridad del Señor, por supuesto, fundamentada esa autoridad en la palabra misma. Y lo hacemos con Él al lado nuestro. Él está ahí para ayudarnos, Él está ahí para guiarnos. El apóstol Pablo decía, oren por mí, a fin de que se abran puertas y que cuando se abran esas puertas yo pueda tener las palabras precisas para compartir ese evangelio. Y eso es lo que Pablo está haciendo con los romanos. En el capítulo 1, el apóstol Pablo se presenta y les dice, miren, cómo anhelo estar ahí, cómo anhelo estar entre ustedes y tener un fruto entre ustedes. El poder gozarme de compartir el evangelio allí en Roma. Recuerde que el apóstol Pablo no ha estado en Roma, el apóstol Pablo no ha llegado hasta ahí, no los conoce personalmente. Ha escuchado de varios y quizás algunos los ha conocido, pero no allí en Roma, sino que fueron de algún otro lugar hasta Roma. Entonces Pablo quiere llegar hasta ahí y quiere animarles. Y para hacer de esa relación más cercana, el punto de encuentro con el cual él se refiere es el evangelio. Él está queriéndoles escribir. ¿De qué les puedo escribir sino del evangelio? ¿Verdad? Y les habla con el evangelio, pero él desea estar ahí con ellos. Dentro de esa descripción del evangelio, el apóstol Pablo, porque lo hace resumido en los primeros versículos y luego lo va a explicar totalmente. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 va a estar hablando acerca del evangelio. Eso es lo que absorbe al apóstol Pablo en este libro. Pero en el versículo 16 y versículo 17 de Romanos 1, hermanos, miren estas palabras que el apóstol Pablo les comparte a ellos. Versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él tiene ese deseo de llegar hasta Roma. Interesante esa pasión que el apóstol Pablo tenía por ir a cada lugar y compartir el evangelio. Y si uno analiza la vida del apóstol Pablo, si uno mira cómo el apóstol Pablo fue a cada lugar y cómo salió de cada lugar. Para seguir en una campaña de esa, uno esperaría, es que le va súper bien en cada lugar que llega. Pero ¿cómo le iba? Le iba bien en el sentido de que sabía que la semilla era plantada. Le iba bien en su objetivo, que sabía que había dejado el evangelio ahí en cada lugar. Pero humanamente hablando, ¿cómo le iba? Cada lugar que llegaba era apedreado, era golpeado, era encarcelado, en algunos lugares dejado a la orilla del camino por muerto. Ese era el pan diario del apóstol Pablo. En cada lugar recibir una paliza. El ser perseguido, el ser objeto de burla. Pero eso no hacía que se detuviera. Es más, le está diciendo a los romanos, quiero llegar ahí para compartir el evangelio. Quiero estar ahí para compartir el evangelio. ¿Qué era lo que le motivaba? Mire lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Quiero llegar ahí porque saben que yo no estoy avergonzado del evangelio. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, el mensaje del evangelio es todo para mí. Jamás podría yo estar avergonzado del evangelio. Desde la perspectiva humana,
cualquiera podría avergonzarse. Porque para los romanos, para ese contexto, como lo es hoy en día, tristemente, el creer en Jesús, el buscar de Cristo, el querer caminar en obediencia a Cristo, para muchos es objeto de burla. Para muchos tiene la idea de una persona débil, una persona sin carácter, una persona sencilla, una persona que simplemente se deja llevar por una filosofía. Para las personas que están totalmente metidos en el pensamiento postmodernista que caracteriza nuestra cultura, nuestro tiempo, ¿sabes qué? Eso del cristianismo ya es algo retrógrada, ya es algo que pasó, marcó el periodo de ignorancia de unas generaciones. Esa es la idea. Esa es la idea. Y muchas veces esos comentarios, las acciones, los pensamientos de estas personas impactan la vida de la iglesia a tal grado que la iglesia se frena, no quiere hablar, no quiere compartir. El apóstol Pablo, con todo lo que sufrió, con todo lo que ha estado enfrentando, pero él llegaba a cada ciudad y no le importaba que estuvieran allí filósofos, que estuvieran ahí religiosos de cualquier tipo. Podrían estar con cualquier discurso, pero él simplemente se presentaba y hablaba del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Y qué es lo que hacía que el apóstol Pablo no se avergonzara del evangelio? Es que conocía el evangelio. Conocía el evangelio y lo describe aquí con algunas palabras en este versículo. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Conlleva el poder del Señor. Ahí la palabra dunamis, poder, conlleva toda la capacidad, todo el poder de Dios está allí en el evangelio. Es poder de Dios. Transforma, cambia vidas. Muchas personas tratan de cambiar su vida con sus propias fuerzas. Muchas personas, siguiendo la moralidad, tratan de caminar en cierta rectitud. Pero la moralidad no alcanza para vencer el pecado. La moralidad no alcanza para triunfar sobre el pecado, sobre la maldad. Solamente con el poder del Señor. Una vida tocada por el evangelio definitivamente va a dar un vuelco, va a ser transformada. Hay personas que nos cuesta trabajo reconocerles después de haber sido alcanzados por el evangelio. Un giro impresionante. Un ejemplo claro es el mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo está allí siendo testigo. Seguramente fue testigo y muchas veces quizás estuvo en las discusiones del Señor Jesucristo con los fariseos. Seguramente. Y después de muerto el Señor Jesucristo y después de que los discípulos comienzan a predicar el evangelio, Pablo está ahí siendo testigo. Estaba guardando las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Dale con fuerza, Señor, quítate esa túnica, yo te la voy a tener aquí, te la cuido, entre tanto lo apedreas. Estaba decidido a acabar con el cristianismo, consiguiendo cartas para ir y buscarlos en cada ciudad,
como si fuesen una plaga. Pero el Señor toca su corazón, lo transforma. Ese es el poder del Evangelio, ese es el poder del Señor. Una vida tocada por el Evangelio va a ser una vida transformada. 2 Corintios 5, 17. Y aquí, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo acaba de decir ahí, antes de ese versículo 17, acaba de decir, yo mismo no me conozco. No conozco a nadie como antes conocí. No conozco a Dios como antes lo conocí. Claro, antes era su enemigo, ahora era su Señor. Una transformación provocada, creada por el poder del Evangelio. El Evangelio es poder, es salvación, para salvación, para venir a una relación con Dios, para tener acceso a la presencia del Señor, para salvación de la muerte, para salvación. Es por medio de la fe. Para todo dice aquel que cree, todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio, una vez más, dice, la justicia de Dios se revela. Hemos estado hablando todo el día acerca de la justicia. Porque es la justicia la que se está buscando. La justicia de Dios se revela, dice, por fe y para fe. Se revela a través de la fe en el Señor. Para una vida en fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es el poder de Dios. Cuando usted va y habla del Evangelio, está hablando con el poder del Señor. Y Él ha de hacer la obra en quien Él la ha de hacer. Usted cumplirá con obedecer al Señor, pero Él sabrá a quién ha de traer a su conocimiento. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo es su discípulo amado. Timoteo es ese hijo espiritual del apóstol Pablo. Él ha compartido de la palabra con Timoteo. Él ha visto a Pablo sufrir. Él ha visto a Pablo enfrentar diferentes dificultades. Y quizás este joven Timoteo pueda estar enfrentando dificultades o pueda estar viendo cómo el avance en contra del Evangelio es fuerte, o el ataque. Y eso podría intimidar a Timoteo, un joven pastor. Ahora, Pablo está a punto de ser sacrificado cuando él escribe esta segunda carta. Es la última carta que el apóstol Pablo escribió. Se le escribe a su hijo amado, Timoteo, hijo espiritual. Él definitivamente quiere animar el corazón de su hijo. Él está despidiéndose de Timoteo. Él sabe que ya no lo va a ver, él sabe que ya no le va a escribir más. Él sabe que lo último que le está diciendo está en esta carta. Entonces quiere hacerlo mejor. Piense en usted, estando usted preso, estando usted sin la posibilidad de volver a ver a ese ser a quien usted ama y que quiere animarle, quiere encomendarle lo mejor, quiere darle el mejor consejo, porque sabe que son las últimas palabras que le va a decir. Quizás llenaríamos un cuaderno de todo lo que queremos decirle. Entonces Pablo está
seleccionando las palabras que va a mandar a Timoteo. Mire capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1. Dice, doy gracias a Dios, versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esa fe la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también habita esa fe. Por lo cual, o sea, Pablo dice, mira, yo me acuerdo de ti. Mi mente está llena de memorias tuyas. No dudo de la fe que hay en ti. Esa fe que la trajo primero tu abuela, luego tu madre y ahora habita también en ti. Por lo cual te aconsejo, ¿qué es el consejo? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Quiero que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Quiero que seas fortalecido en tu hombre interior. Quiero que tu espíritu sea fuerte en ti. Está diciendo el apóstol Pablo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu que puede animarnos, un espíritu que puede llevarnos hacia adelante, que está cargado con el poder de Dios, que está cargado de amor y que está cargado de dominio propio que nos puede hacer vencer por encima del temor, por encima de la vergüenza. Y es ese mismo espíritu que tenemos cada uno de nosotros, hermanos. Por ende, estamos llamados a proclamar. Ahora, mire el versículo 8. Por tanto, ya que tenemos ese espíritu, ya que ese es el espíritu, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences, no te avergüences. ¿De qué no se va a avergonzar? De robar. No te avergüences de trabajar. No, le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No estés amedrentado, no estés avergonzado, no estés temeroso de dar testimonio de nuestro Señor. No estés temeroso de compartir el evangelio, ni de mí, preso suyo, sino en lugar de tener temor, dice, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Enrólate, camina, marcha como buen soldado. Estamos llamados, cada uno de nosotros, hermanos, en lugar de estar amedrentados, en lugar de estar cargados de temor, dispuestos a proclamar, participa de las aflicciones por el evangelio y el poder de Dios, en el poder de Dios, en el poder de su Santo Espíritu. Mire el versículo 9. Ese Señor quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, conforme al propósito que Él tiene. Hermanos, ninguno de nosotros hemos sido alcanzados, hemos sido llamados porque tenemos X capacidad, porque tenemos X cualidades. No, nosotros, cada uno de nosotros hemos sido alcanzados por lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas, conforme al propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, nos encantan esos dos versículos. Es más, estoy seguro que todos lo sabemos de memoria. Porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Qué maravilloso. Somos salvos por gracia. Qué bendición que el Señor nos haya salvado de esa manera. Pero el versículo 10, ¿cuánto lo sabemos de memoria? ¿Verdad? El versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para propósito, razón por la cual el Señor nos salvó con su gracia, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Para buenas obras, las cuales Él preparó. Y eso es como cuando usted va a salir de casa y le dice a sus hijos, mira, cuando yo regrese quiero que haga esto, esto, esto y esto. Usted en su mente preparó esas obras que usted quiere que su hijo haga. Y cuando usted regresa, quiere que su hijo haya hecho esas obras. Pues el Señor preparó. Él nos ha llamado conforme a lo que Él quiere hacer, conforme a lo que Él quiere lograr. Nos ha traído al Evangelio y nos ha puesto a trabajar en X empresa, en donde está X persona que necesita escuchar del Evangelio. Él nos ha puesto a estudiar en medio de un grupo de compañeros que necesitan escuchar el Evangelio. Y nosotros estamos ahí y el Señor las preparó de antemano para que nosotros hablemos del Evangelio con ellos, para que nosotros hagamos buenas obras que les sirvan a estas personas. Favores, mostrar el amor del Señor. Nos colocó en un vecindario en donde el Señor quiere que nosotros cumplamos buenas obras para testimonio de los que están ahí. Todo eso el Señor lo ha preparado con antelación. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros el día a día? ¿Cómo vivimos nosotros cada momento en medio de toda la sociedad, en medio de nuestra familia, del vecindario? ¿Cómo vivimos? Cumpliendo esas buenas obras que Dios preparó. Está la buena obra allá y nosotros nos hacemos los disimulados y agarramos en otra dirección. Está ahí la persona necesitando escuchar el Evangelio y nosotros vamos para el otro lado. ¿Cómo vamos a dar cuenta al Señor? ¿Será que el Señor nos va a recibir y va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré? ¿O hemos de llegar ahí avergonzados ahí? Yo no hice nada. Porque el Señor tiene un propósito y eso es lo que está diciendo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, el Señor preparó nuestras vidas y preparó nuestras buenas obras para que las cumplamos. El vivir para su gloria, el vivir honrándole a Él. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy aquí y aquí estoy preso, está diciendo Pablo. He compartido el Evangelio, he andado de lugar en lugar, he sido apedreado, he sido encarcelado, estuve náufrago, sufrí persecución, he sido latigado. Pero yo sé en quién he creído, quién es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Pablo no está centrando su vida en las cosas que le rodean. Su vida, su mirada, su corazón, su confianza está anclada en lo porvenir, en lo que está al otro lado, en lo que le espera. Y se goza en ello, se regocija en ello. Mire, llegando al capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate. ¿Qué es esforzarse, hermanos? ¿Cuándo comienza el esfuerzo? El esfuerzo comienza cuando las fuerzas se acaban. ¿Qué dicen los expertos en ejercicio? Si por causa de su trabajo usted camina 5 kilómetros, eso no es ejercicio. Porque ya todos los días usted camina esos 5 kilómetros. Y está acostumbrado a hacerlo y ya no es más ejercicio. Pero si aparte de eso camina más y cada vez le agrega más y cada vez le agrega más, igual que las pesas. Ahorita estábamos viendo que llegó un momento en que ya estaba cansado el brazo. Ya estaba cansado. Parece que ya empezaron cansados. Excepto el hermano, como lo hizo. Entonces, pero bueno, llegó un momento en que estaban cansados y que cada vez demandaba un poco más de esfuerzo. Esfuérzate implica poner un poco más empeño. Cuando empieza a doler el músculo y se demanda aún más y más y más. Esa es la idea de esforzarse. Lleva consigo la idea de que no es fácil, que se requiere un poco más. Esfuérzate, pero es interesante. Aquí dice en la gracia. En el Señor, quien es el que sustenta nuestras vidas, en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es lo que tienes que hacer. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la responsabilidad de todo creyente. Esa es la responsabilidad. Ahora, quiero que veamos cómo esto se cumple en la vida del apóstol Pablo. Cómo esto se cumple en la vida del apóstol Pablo. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que has visto de mí, lo que ha sido visible ante ti en todo este tiempo. Quiero que eso que has visto, eso encargues. Que eso también lo enseñes. Por ende, él tendría que practicar eso mismo que aprendió de Pablo. Ese caballito que le digo, le estaban enseñando a seguir la misma ruta que el otro caballo. A tener la misma conducta que el otro caballo. A andar de igual forma. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, camina de esta manera. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, ¿de dónde Pablo ha aparecido con esas enseñanzas? ¿De dónde Pablo, quién estaba o quién estuvo en algún momento detrás de Pablo? Porque todos somos discípulos y discipuladores, todos. Alguien llegó con el evangelio a nuestra vida. Alguien habló a nuestro corazón. Alguien influyó en nuestra vida. Influyen y siguen influyendo. Y a la vez nosotros haciéndolo con alguien más. Eso siempre debe ser así. Bueno, recordemos, Pablo se encuentra con el Señor Jesús en el camino a Damasco.
Pero el Señor le dice, ve allá. Y allá llegará alguien, Ananías. Ananías llegará y hablará a ti. Y el Señor habló con Ananías y Ananías le dice, pero Señor, ¿sabes lo que él ha estado haciendo con las iglesias? Pero le dice, ve, porque instrumento útil me es este. Y Ananías fue y le habló. Y sus ojos fueron abiertos. Y Pablo vino a conocer el evangelio. Llegó a ser ese siervo útil del Señor. Y allí mismo el apóstol Pablo comenzó a proclamar el evangelio ahí en Damasco. Ahora bien, luego Pablo quiere acercarse a Jerusalén, a la iglesia, a los demás apóstoles. Y los demás apóstoles dicen, cuidadito, ese Pablo es el perseguidor y quién sabe si se está haciendo pasar por un cristiano hoy en día. Quizás quiere meterse y estando aquí agarrarnos y matarnos. Tenían razón de pensar así. Pero mire, Bernabé dice en el capítulo 9, versículo 26 al 28 de Hechos. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Mire, Bernabé es ese tipo de persona que confía en todo corazón. No, confiemos en lo que Pablo está diciendo. Él realmente se ha convertido. Y lo trajo de la mano y lo insertó en el resto. Es ese corazón apacible que debe haber en toda iglesia, ¿verdad? Entonces vino y trajo a Pablo. Eso es discipulado, hermanos. Eso es querer desarrollar la vida de alguien más para la gloria del Señor. Entonces, hay esas dos personas trabajando en la vida del apóstol Pablo. Ahí les mandé una hoja, ¿verdad? Que parece ¿cómo que me dijiste, Leo? Un diagrama de química, algo así, ¿no es la verdad? Entonces, vemos a Pablo ahí tratando de influenciar a Timoteo, pero Pablo mismo ha sido influenciado por Ananías, ha sido influenciado por Bernabé. Ahora, Pablo en su ministerio no solamente toca la vida de Timoteo, sino que también toca la vida de Lucas. ¿Quién es Lucas? Lucas es un médico con quien el apóstol Pablo trabajó. Lucas muchas veces estuvo en sus viajes con Pablo. Y lo sabemos porque, Lucas es el escritor del libro de los Hechos y él muchas veces está haciendo referencia como en la narrativa, como en tercera persona, pero algunas veces dice primera persona. Y partimos, y fuimos, y vimos. Eso indica que Lucas estuvo con ellos ahí, que participó con ellos. Entonces Pablo influenció la vida de Lucas. Pero Lucas no solamente recibió, sino que Lucas, interesado en la vida de Teófilo, un discípulo de Lucas. ¿Cómo lo sabemos? Él, interesado en la vida de Teófilo, escribió 2 tratados: el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. En los primeros versículos del capítulo 1 de ambos libros están esas descripciones. Ahora bien,
Lucas no estaba pensando qué es lo que Dios quería hacer con su vida. Él simplemente se dispuso a ser obediente. Pero Dios iba a utilizar a Lucas para traernos revelación, para colocar 2 libros aquí. Mire, lo que usted haga para la gloria del Señor, como ese instrumento útil, usted no sabe hasta dónde el Señor quiere utilizar el impacto de lo que usted haga. Tal vez usted está trabajando con los niños de la escuela dominical, pero usted no sabe la forma en que Dios va a utilizar la vida de esos niños. En cierta ocasión, una maestra de escuela dominical sentía que tenía años de estar dando clases y que no había fruto. Y renunció. ¿Sabe qué, pastor? Le dijo, estoy cansada. Voy a dejar mi clase. Y el pastor le dijo, bueno, está bien, estaré orando por ti. En esa semana, esa maestra de escuela dominical recibió una carta. Una carta de un joven que había ido a la guerra y que había muerto en combate y que había pedido que enviaran unas cartas. Una de esas cartas era para esa maestra de la escuela dominical. En esa carta ese joven le decía que él había estado en el aula de clase con ella, que ella le había mostrado a Cristo, que ella le había mostrado el Evangelio y que moría en paz con el Señor porque ella había traído esa paz a través de compartir el Evangelio con él. Esa maestra comenzó a llorar después de haber leído esa carta. Y en el mismo momento llamó al pastor, pastor, el siguiente domingo quiero retomar mi clase. Porque somos llamados no conforme a nuestras obras, sino conforme a lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decir, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que sería mejor en esta dirección y no por ahí por donde me estás empujando o por donde me estás queriendo llevar? No, hermanos, debemos disponer nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra voluntad a servir al Señor en donde Él le parece bien que lo hagamos. Porque Él conoce y Él ha establecido las cosas en su sola voluntad. Él motivó a Lucas a edificar la vida de Teófilo. Pero con eso no solamente iba a motivar la vida de Teófilo, sino que nos ha motivado a todos nosotros con esos 2 sendos tratados. El Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos. Pablo, impactando la vida de Lucas, Lucas trabajando en el corazón de Teófilo, Pablo trabajando con Timoteo, Ananías y Bernabé trabajando con Pablo. Pablo no solamente trabajó con Timoteo y Lucas, sino que también trabajó con Aquila y Priscila. Esta pareja fiel del Señor, ahí en Hechos capítulo 18, versos del 1 al 4. No vamos a ir al pasaje porque no nos va a alcanzar el tiempo, hermano. Ya estoy retrasado, ¿verdad? Aunque ahora tengo el tiempo del mundo, ¿verdad, Leo? Mira, hermano, por eso en la providencia del Señor, hoy me voy a tener que ir a medianoche de aquí de San Pedro. Mi hermana venía hoy de Miami y el vuelo se lo aplazaron y iba a llegar por Palmerola y ahora va a llegar por acá a las 11 de la noche, así que tengo que esperarla. Así que ya no me voy a ir corriendo, ¿verdad, Leo? Como era el plan. Entonces, seguimos aquí. Pues nosotros sí tenemos cosas que ir a hacer, van a decir ustedes. Bien, entonces, Aquila y Priscila, que eran 2 que trabajaban haciendo tiendas, igual que Pablo, se juntaron por causa del trabajo. Y quizás allí, haciendo tiendas, platicaban del Evangelio, hablaban del Evangelio, compartían. Mire, hermano, el Señor lo tiene ahí a usted trabajando,
en donde lo tenga trabajando, en la empresa que él lo tenga trabajando, allí el Señor quiere utilizarlo para que impacte la vida de alguien más. Si usted es un taxista, el Señor le lleva un montón de audiencia cautiva constantemente, con quien usted puede compartir. Por supuesto, respetuosamente, ¿verdad? No de tal manera, no, yo no quiero en el carro porque todo el tiempo me evangeliza. No, con respeto, ¿verdad? O el compañero de trabajo. Por supuesto, si no van a estar violentando una regla en el trabajo. ¿Entiende? Entonces, Pablo está hablándole a Aquila y Priscila. Timoteo, Lucas, Aquila y Priscila. Aquila y Priscila impactaron la vida de Apolos. Este hombre que había escuchado el mensaje de Juan el Bautista, pero que no conocía que el Señor, el que había anunciado a Juan el Bautista, ya había venido. Entonces ellos le hablaron a Apolos, le compartieron el evangelio, le anunciaron la verdad completa. Ahora bien, Pablo y Bernabé, que siguen siendo amigos, que están en la iglesia de Antioquía, el Señor dice, ¿saben qué? Mándenme a Pablo y a Bernabé al campo misionero. Entonces ellos se alistan. Viene Juan Marcos y les dice, yo quiero ir con ustedes. Está bien, Pablo y Bernabé le dicen, vamos, excelente. Y entonces Juan Marcos se une a ellos en ese primer viaje misionero. Les acompaña. Pero llegando a cierto lugar, él dice, yo no sigo. Yo no sigo. Y puedo imaginarme la cara del apóstol, para, te cobarde, regresate pues, avergonzado del evangelio. Se regresó. Y Bernabé seguramente quedó triste. ¿Por qué decimos que esa pudo haber sido la reacción? Porque más adelante, cuando están organizando el segundo viaje misionero, y otra vez está emocionado, Pablo y Bernabé, vamos otra vez al viaje misionero. Y vuelve a aparecer Juan Marcos, ¡hey, yo quiero ir! No. Vos ya demostraste que no servís para esto, que no tenés el temple. Pablo, no, te quedas. Y Bernabé, no, démosle una oportunidad. ¿Cómo va a ser que no lo vamos a llevar? Démosle una oportunidad. Mire, Bernabé es ese tipo de persona que está ahí siempre conciliando, tratando de dar una segunda oportunidad, tratando de ayudar, de insertar. Porque hay unos que son un poco más mecha corta que otros, ¿verdad? Y así hacemos, así vemos en todas las iglesias. Entonces, Bernabé dice, no, llevémoslo. Fue tanto, dice, la discusión entre Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos, que se separaron. Pablo dijo, ¿sabes qué? Está bien. ¿Quieres ayudarle a crecer? Está bien. Ve con él en esta dirección. Y yo me iré con Silas en esta otra dirección. Otro personaje más ahí. Entonces, se fueron. Vea, Bernabé impactando la vida de Pablo, impactando la vida de Marcos. En cierta manera, Marcos también impactado por la vida del apóstol Pablo. Y más adelante sabemos que la relación se restablece y definitivamente, y en cierta ocasión dice Pablo, ¿sabe qué? Mándeme a Juan Marcos, que me es útil en gran manera, ¿verdad? Entonces, no están molestos, está ahí. Entonces vemos a Pablo impactando a Timoteo, a Lucas, a Aquila, a Marcos. Bernabé impactando la vida de Marcos. Y Marcos también ha sido impactado por Pedro. Según la historia, Pedro fue quien más trabajó con Marcos, quien más le ayudó. Marcos trabajó mucho.
Ahora bien, este Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. Definitivamente, de una u otra manera le ayudaron a crecer y él escribió ese Evangelio. Uno nunca sabe lo que el discípulo que uno toma va a llegar a ser. Puede ser que yo no logre hacer mucho, pero impactar la vida de alguien y ese alguien pueda hacer mucho para la gloria del Señor. Porque el Señor así lo quiere hacer, así lo quiere utilizar. El punto, hermano, es que simplemente nos mantengamos como esas hormiguitas haciendo cada una su labor. Cada una agarra ahí con su pedazo de hoja, marchando y llegando hasta donde va. De esa manera estamos llamados nosotros a trabajar para la gloria del Señor. Pedro no solamente impactó la vida de Marcos, pero también la vida de Felipe, el evangelista. Ahí en Hechos capítulo 8. Y Felipe llevando el evangelio al etíope. Y el etíope llegando hasta allá a su pueblo, a su país, compartiendo el evangelio. Y ahí va esparciéndose, regándose, llegando a diferentes lugares. Pero volviendo al versículo de donde partimos, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo le está diciendo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Timoteo debía encontrar hombres fieles, así como todos ellos encontraron otros hombres fieles a quienes compartirles el evangelio. Y aquí no es hombres en una manera específica, sino que genérica. Hablando, compartiendo el evangelio. A cada hombre y mujer llevando el evangelio. Otros que enseñen a otros que también enseñen. Para que esos que enseñen le enseñen a otros que también enseñen. Y así sucesivamente. Y es por donde agarre ese rumbo, para donde agarren esos discípulos en una o en otra dirección, que vayan enseñando a otros, que enseñen a otros, que sean capaces de enseñar a otros. Y a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, el impacto de estos discípulos del Señor se ha esparcido por todo el mundo. Falta mucho que cubrir, pero ya ha llegado a mucho lugar. Y ha llegado aquí, hermanos. Ha llegado aquí. El evangelio llegó, impactó la vida de alguien y ese alguien llegó, se sentó al lado nuestro y nos dijo: mira, quiero mostrarte esto. Esa persona llegó donde nosotros. Ese evangelio llegó. ¿Quién le compartió el evangelio a usted, hermano? Alguien. Hay alguien ahí. ¿O quién le ayudó a crecer? ¿O quién es esa persona que ha estado al lado suyo diciéndole: mira? Quizás usted se ha topado con algunos como Pablo con poca paciencia. Pero siempre ha habido un Bernabé que le ha dicho: mira, camina de esta manera. Pero ha llegado a nuestra vida. Ahora la gran pregunta es: ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién es mi discípulo? Quizás usted ya ha estado haciendo ese trabajo de hacer discípulos. Y puede decir: bueno, mis discípulos son este y aquel. Ay, mire, este ya se reprodujo en aquel, y este en aquel otro, y este en aquel otro. O la cadena llegó a usted y ese eslabón todavía está ahí, de brazos cruzados. ¿A cuántos usted le ha compartido el evangelio? Puede ser que quizás el Señor no ha traído a nadie por el momento a través de su ministerio. Pero eso no debe detenernos. Su deber es obedientemente proclamar. Obedientemente anunciar a alguien más. Jeremías proclamó por 40 años
¿Y sabe cuántos le hicieron caso a Jeremías? No es 6, es mejor así, ¿verdad? 0. Ni uno tan solo escuchó el llamado de Jeremías. Ni uno tan solo. Ahora, ¿falló Jeremías? No. ¿Cumplió? Sí. Fue fiel. Y el Señor quiso utilizarlo de esa manera. Y ha dejado un gran legado para nosotros en sus profecías. Entonces, ¿qué es lo que debo yo hacer? Debo comprometerme con el Señor a cumplir con Él, a cumplir con lo que Él ha demandado para mí, con lo que Él ha traído para mi vida. Tengo vecinos, padres, cónyuges, parientes, compañeros de trabajo, hijos con quienes compartir. Ninguno de nosotros puede decir que no tiene contacto con alguien que no conozca del Evangelio. Y es nuestra labor, es nuestro deber llevar y anunciar ese Evangelio. Pablo le está diciendo a Timoteo, anímate, esfuérzate, comparte las buenas nuevas. Miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Como les dije, esta es la última carta que él escribió. Él estaba ya condenado, iba a morir decapitado. Y él está diciendo, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Ahora, mire cómo él describe ese final de su carrera. Versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera que se me encomendó, he guardado la fe, he permanecido fiel. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Cada día de nuestras vidas debe ser vivido con ese anhelo del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo, o con la inminente partida nuestra para estar ante su presencia. Esa es la forma en que debemos vivir, considerando y pensando, anhelando que este es el último día que estamos aquí. Que este es el último día que estamos sin estar en la presencia del Señor, ya sea que vayamos o que Él venga a recoger a su iglesia. Ese debe ser un anhelo permanente en cada uno de nosotros. El poder estar ahí, delante de Él. Ahora, si esa fuera nuestra realidad, hermanos, pensemos. Si supiéramos que durante esta semana hemos de partir para estar en la presencia del Señor, a este punto podríamos decir que hemos peleado la buena batalla, que hemos completado la carrera, que hemos guardado la fe. Hace varios años, en el 2004, la última semana del mes de junio, el último fin de semana de junio del 2004, yo estaba preparando un sermón sobre este pasaje, pero no era para ese domingo, sino para el siguiente domingo. Pero era algo relacionado lo que estaba predicando ese domingo, y no sé por qué lo traje
y lo inserté en el sermón, pero ya estando ahí y compartí ese hecho e hice la misma pregunta. La misma pregunta a la congregación. Y entre todas las caras que estaban ahí, me llamó la atención la cara de una hermana que con gran satisfacción pude ver en su rostro: estoy lista. Era casi como que estuviera diciendo: sí, ya peleé la buena batalla, ya corrí la carrera, ya guardé la fe. Su rostro es que me llamó la atención. En medio de toda la congregación me llamó la atención su rostro de satisfacción. Eso fue el domingo. El miércoles esta hermana estuvo enseñándole a las mujeres de la iglesia y estuvo enseñándoles acerca de cuando Dios toma la vida de sus fieles, de cómo el Señor muchas veces puede tomar repentinamente la vida de sus hijos fieles, acabando el propósito con ellos, no importando la edad. Al día siguiente, mi esposa, otras 3 muchachas y ella regresaban del trabajo hacia sus casas y una rastra embistió el vehículo. Ella salió del vehículo y dio una caída en el pavimento y un golpe mortal. 2 horas más tarde había muerto en el cuarto de operaciones. Los demás, gracias a Dios, estaban bien, pero ella partió. Ella tenía 4 meses y medio de haberse casado. Fue bien duro correr hacia el hospital con el esposo. Yo mismo los había casado, pero fue tan satisfactorio el ver el impacto que su vida había hecho. Ella era extranjera y tenía esos mismos 4 meses y medio de estar viviendo aquí. Ella vino una semana antes de la boda, se casó y estuvo viviendo esos 4 meses y medio. En lo que esperábamos que vinieran sus padres, tardó. El velorio lo extendimos por 2-3 días. Y en ese tiempo escuché yo el testimonio de cualquier cantidad de personas diciéndome cómo la vida de esta joven les había impactado. 24 años tenía. Definitivamente ella estaba lista. Ella había cumplido el propósito. No importa la edad. El Señor conoce el límite de nuestros días. Nos toca a nosotros vivir cada día como si fuera el último. Y dentro de todas las cosas urgentes que tenemos por hacer, no hay ninguna como compartir el Evangelio. No hay ninguna como decirle a las personas: ¿sabes qué? Urge que vengas al Señor. No tenemos que estar avergonzados, porque es poder de Dios para salvación, por medio de la fe, al judío primeramente y después al griego. Por tanto, como dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo, sino soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Porque el Señor en algún momento nos va a llamar y nos pedirá cuentas. ¿Qué hicimos con lo que Él nos encargó? ¿Qué hicimos con ese evangelio que Él puso en nuestras manos? Los ángeles desean venir y testificar acerca de Cristo.
Y nosotros tenemos el privilegio, tenemos el acompañamiento del Señor Jesús, que dijo: van en mi autoridad, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Por qué callarnos? ¿Por qué callarnos? Urge llevar el mensaje de salvación. No le va a ofrecer nada malo usted a las personas. Les va a ofrecer vida, les va a ofrecer esperanza, les va a ofrecer gozo en medio del dolor, les va a ofrecer vida eterna, les va a ofrecer el restablecer su relación con aquel que gobierna, con aquel que pone el estándar de justicia. Lo va a hacer en nombre de aquel que vino y murió y alcanzó esa justicia. Lo va a hacer porque usted sabe que el mundo necesita esa justicia. Y lo va a hacer porque usted sabe que las personas pueden venir por fe a esa justicia. No tengamos temor, hermanos. No nos avergoncemos. Proclamemos a Cristo. Oremos. Padre, te alabamos, Señor. Te damos gracias. Gracias, oh Dios, por tu infinito amor, tu gracia, tu misericordia. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por su infinito amor. Gracias por acercarte a nosotros y alcanzarnos con tu gracia. Padre, gracias. Gracias por tus cuidados. Gracias por esa salvación. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque somos negligentes. Porque muchas veces, teniendo la oportunidad de hablar, callamos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces vivimos descuidadamente, sin considerar la urgencia del mensaje que tenemos en nuestras manos. Padre bendito, suplicamos, Padre, que tú nos capacites, que tú pongas en nuestro corazón un celo ardiente por proclamar tu verdad. Que tú inquietes nuestros corazones, que no haya paz en nuestra vida mientras no estemos cumpliendo la gran comisión. Capacítanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Danos sabiduría, Padre, para hablar. Toma nuestras vidas y permite, Padre, que día a día testifiquemos de tu gracia y de tu amor. Padre bendito, gracias por este tiempo que nos has regalado para meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, tu bendición, la capacidad que tu Santo Espíritu puede darnos para no estar avergonzados. Ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, que haga fluir el mensaje de tu evangelio a través de nuestros labios. Glorifícate, Padre, en cada una de nuestras vidas. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.